Bueno, cumpliendo con las normas sanitarias del canal, aquí estamos con la mascarilla apropiada porque tenemos en estudio una entrevistada. Muchísimas gracias por acompañarnos, Catherine Reyes, householder. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Académica del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, así es que es un gusto tenerte en Conexión Global. Hay una pregunta que muchos se hacen, que muchos nos hacemos, porque vimos en los bloques anteriores varias encuestas, varias mediciones, es cierto, se estrechan los márgenes, pero hay una base de apoyo a Donald Trump que es, al parecer, incombustible. Pase lo que pase, haga lo que haga, diga lo que diga. Y me gustaría preguntarte por qué. Sí. Para entender eso hay que entender un poco más la cultura política estadounidense actual, ¿cierto? Entonces tenemos una gran polarización entre los dos partidos. Entonces, partido republicano tienden a votar más hombres, más blancos en zonas rurales, por ejemplo, demócrata vota más mujeres, minorías raciales y también raciales, y también gente jóvenes y gente que vive en las ciudades. Entonces, esta base sólida ha sido constante en la presidencia de Trump y ha confundido muchos analistas, ¿cierto?, en los Estados Unidos también. Y eso se basa un poco en esta polarización, en donde tienen dos partidos y los partisanos consumen medios de comunicación diferentes. Entonces, los republicanos tienden a consumir, por ejemplo, Fox News, tienden a consumir programas de radio de conservadores, y los demócratas tienden a consumir CNN, ¿cierto?, y MSNBC, y New York Times, etc. Entonces, ha habido esta polarización a nivel... Estas tribus de las que nos hablaban de Esas son las tribus, y son culturas diferentes, y interpretan los hechos de manera diferente. Pero no se puede entender realmente el apoyo tan sólido de Trump sin entender temas de género. Y cuando me refiero a género, no quiero decir las mujeres, me refiero a temas de masculinidad. Entonces, la presidencia en los Estados Unidos, ¿cierto?, es una institución fuertemente masculinizada, en donde los ciudadanos buscan presidentes que se muestran fuertes, agresivos, a veces muy decisivos, ¿cierto?, con mucha autoestima y mucha confianza en sus propias opiniones, en un estilo de liderazgo muy vertical. Y una pregunta, porque, bueno, de hecho, nunca había una presidenta, nunca ha habido una vicepresidenta tampoco. Eso da cuenta también de la cultura que va permeando y este modelo también patriarcal que va permeando también la institución misma de la presidencia, ¿no?, en Estados Unidos. Pero hay también en la campaña, de alguna manera, uno ve también un intento de empoderarse de eso, de apropiarse de eso parte de Donald Trump, y también de tratar de quitárselo al del frente, porque es bastante burlón con su adversario, ¿no? Sí, le gusta insultar, por ejemplo. Pero esta preferencia para presidentes masculinos es aún más fuerte en el Partido Republicano. Es aún más fuerte en esa cultura republicana. Y también el apoyo de Trump viene de este sentimiento anti-élite, populista, ¿cierto? Y Trump es un showman, ¿cierto? Entonces, entretiene a la gente. Yo conozco personas que nunca votarían por Trump, nunca. Pero lo conocen de manera personal, o sea, en una reunión o algo así, o lo ven en la tele, lo ven en algún tipo de evento político y están fascinados. Bueno, tiene mucho más, saquémosle la carga ideológica, tiene mucho más carisma que Joe Biden como candidato. Sí. Y cumple, o sea, cierto, o sea, Trump cumple con esas expectativas masculinas, y lo que intenta hacer Trump con Biden y con otros candidatos en la última elección, ¿cierto?, es intentar demasculinizar, entonces tratarlos como femeninos, como pasivos, como débiles. Entonces Sleepy Joe es como pasivo, débil, etc. Es una manera de buscar animar, ¿cierto?, su base. De movilizarla. Y de movilizarla. También es bien misógino con lo que habla de Kamala Harris. Sí, o sea, tiene toda esta historia. Pero el otro tema es que los demócratas, ¿cierto?, se movilizan también en base a eso. Entonces, cuando escuchan temas sexistas, cuando escuchan dichos racistas, se movilizan también. Y por eso tenemos tanta polarización. Entonces, entre los demócratas no hay tanta preferencia para presidentes masculinos, sino... Bueno, de hecho, si uno piensa en Barack Obama era muy reconocido justamente por lo otro, por tener un lado compasivo importante, por
por mirar de igual a igual a su pareja, no decir siempre que era una compañera, que no estaba un paso atrás de él, que estaba al lado de él. O sea, tiene un lado femenino o de lo que patriarcalmente se conoce como lo femenino, porque no tiene por qué ser así, mucho más marcado. Sí. El otro tema con los partidos y temas de género es que el Partido Republicano ha tenido esta historia de enfatizar temas más asociados a la masculinidad, temas de ley y orden, los temas de crimen. Y los demócratas siempre han enfatizado más temas de bienestar, de temas de salud, de educación, etcétera. Si hiciéramos un corte por el tema religioso, también es interesante que tenemos un católico versus un protestante, católico me refiero a Joe Biden, versus un protestante Donald Trump, pero además un hombre que fue apoyado, ya lo sabemos, también hay varios temas de por qué fue apoyado por sectores bien conservadores, siendo que él en su vida no digamos que es un modelo de un hombre tradicional. ¿Cómo votan normalmente estos grupos y con todos los cortes que hay dentro también de cada uno de esos grupos? ¿Y cómo se ve este hombre que habla mucho de la religión, habla en contra del aborto, pero su vida también nos dice otra cosa? Cierto, entonces eso es una gran contradicción y se ha visto eso mucho sobre todo en esa elección. Lo que pasa es que hay un sector de cristianos protestantes evangélicos que están muy preocupados por temas de derechos, o sea, temas de aborto, digamos, y sienten que Trump puede proteger primero su libertad de expresión religiosa y segundo que Trump va a intentar restringir derechos de aborto. Y eso para muchos evangélicos en los Estados Unidos es el tema más importante en todas las elecciones. Entonces, pueden perdonar Trump por las estupideces que dicen, las tonteras, etcétera, pero sienten mucho miedo también que si llega Biden va a dar más derechos reproductivos a las mujeres y eso y podría también limitar su libertad de expresión religiosa. Entonces hay temas particulares en donde se puede explicar ese apoyo tan difícil de entender de los evangélicos. Quiero llevarte al tema de relaciones internacionales. No es necesariamente un tema que sea muy preponderante dentro de la política al momento norteamericana, al momento de decidir un voto, pero decían algunos analistas, leía en New York Times y Washington Post, que tal vez en esta ocasión lo que se intenta más que el posicionamiento realmente en temas de política exterior tiene que ver más bien con el éxito, con la clave del éxito del triunfador, el que logra hacer algo, sea en política exterior, interna, en la que sea. Y en ese sentido, esta semana se vio nuevamente la ratificación de la concreción del acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes, y también Bahrein, respecto de restablecer relaciones, pero además con el punto de suspender la anexión de territorios en Cisjordania. Un acuerdo que es rechazado por la comunidad palestina fuertemente, que se sienten traicionados por algunos países árabes, y con Donald Trump diciendo además vienen más países que van a establecer vínculos con Israel. ¿Cómo lees tú eso en la clave de las elecciones? Por más que muchos digan la verdad es que esto no soluciona ni con mucho el tema del conflicto árabe-israelí, o sea, palestino-israelí, pero sí, es un paso y es un paso importante para Israel. Sí, objetivamente. Entonces Trump va a usar eso como más evidencia que él es un presidente consecuente, que él dice cosas y cumple y es muy activo y ha logrado. Entonces va a inflar eso, claramente en su discurso y probablemente va a exagerar, ¿cierto?, el impacto real, etcétera. ¿Y el nacionalismo también? Y el nacionalismo también. Pero el tema es que todos esos hechos son leídos a través de lentes diferentes, esas lentes partisanas diferentes. Entonces, para lo que la gente que nos está viendo tiene que ver con partidistas, con lo que cada uno identifica, o sea, cada uno lo lee, dices tú, según el partido al cual representa. Claramente. Entonces, eso podría aumentar más un poco de apoyo de gente que ya van a votar por Trump, pero no va a cambiar nada de los indecisos. Son los temas de pandemia, economía, etcétera, que pueden influir más ahí. Pero puede ayudarle desde el punto de vista de reforzar la imagen de éxito que no había tenido, por ejemplo, con Corea del Norte. Los temas de Corea del Norte habían quedado completamente frustrados. Él además se había salido a todo esto salió del acuerdo nuclear con Irán, y esta semana otra de las cosas que hace es una fuerte amenaza a Irán, porque se filtra una amenaza supuestamente que Irán estaría intentando matar a una embajadora muy cercana a Donald Trump,
y le responde con mucha fuerza. Uno se pregunta si al responder con tanta fuerza le está hablando realmente solo a Irán o a su base de nuevo republicana. Estamos en tiempos electorales, entonces está hablando a su siempre. Entonces está hablando a su base. Eso va siempre en su liderazgo masculino, entonces va a decir amenazas fuertes para mostrarse un líder fuerte, agresivo, etcétera. Y van a animar, o sea, va a ser entretenido para algunos votantes escuchar eso, pero la gran mayoría de votos no van a cambiar para nada de acuerdo con eso. Un par de cosas. ¿Qué efecto crees que pueda tener o no las revelaciones del libro de Bob Woodward, uno de los periodistas icónicos en Estados Unidos, que muchos decían Trump no se pudo? Tiene dos talones de Aquiles, decía el New York Times, Donald Trump. Uno, que no puede resistirse a la idea de querer agradar a otros. No puede resistirse a querer hablar con alguien tan icónico como Woodward y no estar en sus libros él. Y además cree o sobreestima su capacidad para influir en el otro y cambiar la percepción del otro. ¿Crees que va a tener algún efecto estas revelaciones sobre haber subestimado la pandemia, no haber contado la verdad de la pandemia? La verdad es que yo creo que aumenta aún más la ansiedad entre los demócratas y aumenta aún más las ganas de derrotar a Trump, porque nuevamente los demócratas lo ven como un poco loco o psicológicamente enfermo, no apto para servir como presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, etc. Entonces aumenta sí la ansiedad de muchos votantes. Tal vez podría movilizar a algunos más, pero la verdad es que el impacto es más de alimentar aún más esa polarización ya existente allá. ¿Cómo crees que debemos ver lo que viene la campaña? ¿Cómo crees que cada uno de los dos candidatos, Joe Biden también, qué se está jugando aquí? ¿Cómo puede jugar sus cartas? Viene el primer debate el 29. ¿Qué crees que se cabe esperar de lo que viene la campaña y del debate? ¿Es algo importante o no? ¿Ha sido importante o no según los efectos que tienen en distintos momentos de la historia norteamericana? Pero mi pregunta es, ¿cómo viene este periodo de campaña? ¿Cómo piensas tú cuáles van a ser las estrategias de cada uno? Sí, o sea, hay mucha ansiedad en los Estados Unidos en este momento porque hay mucho en juego aquí. Para los republicanos y para los demócratas, ambos campos sienten que la democracia está en juego. Entonces, por ejemplo, los republicanos siempre hablan de fraude electoral. Sí. Los demócratas siempre hablan de supresión de votos. Entonces, ambos temas son importantes para la integridad electoral en la democracia, ¿cierto? Pero ambos temas podrían decidir aumentar la desconfianza de los estadounidenses hacia las instituciones electorales. Y ahora, la semana pasada, por ejemplo, estuve en la conferencia americana de ciencia política y el debate allí entre los cientistas políticos en los Estados Unidos es cuánto daño realmente ha hecho la presidencia de Trump y cuánto va a persistir si sale y cuánto va a persistir si es reelegido, etc. Entonces, hay mucha ansiedad existencial actualmente. Entonces, todo ese tema de voto por correo, de si los votos van a ser contados, cómo se sienten los ciudadanos estadounidenses hacia sus instituciones electorales, todo eso va a ser fundamental para la democracia mínima, ¿cierto?, en los Estados Unidos. ¿Y el debate crees tú que va a marcar algún punto relevante? Son 3 encuentros. Los vamos a ver cara a cara en un contexto además distinto. ¿Cómo crees tú que se va a dar y qué énfasis crees que debiera poner cada uno en ese encuentro, en el debate presidencial televisivo? Sí. Puede ser que Trump cambie un poco su tono o busca indeciso. Si realmente él se atrasa mucho en las encuestas, tal vez va a cambiar de rumbo, pero yo creo que él va a seguir la misma línea que ha seguido durante... ¿Biden? ¿Qué debiera hacer Biden? En lo que le queda de campaña y en el debate, porque está frente a un hombre que es un animal televisivo, no lo digo como animal, sino que lo digo como que se mueve, pero como pez en el agua en la televisión. Y no tiene problema con decir lo que se le ocurra, en fin, tiene mucha soltura para enfrentar un momento televisivo. ¿Qué podemos esperar de Joe Biden en el debate y en lo que queda de campaña? ¿Cuál debiera ser su estrategia?
Sí, Biden tiene que mantener su integridad moral, digo, y entonces él va a tener que o sea, no atacar, va a tener que atacar Trump y todo eso, pero tiene que mantener su integridad moral, porque si él gana, él va a tener una tarea enorme en restaurar la confianza de los estadounidenses en sus sistemas electorales, de restaurar la confianza en sus otras instituciones de la democracia americana. Entonces, y además luchar contra este COVID, restaurar la economía, toda la recuperación económica, todo eso. Entonces, él tiene que mantener, no ensuciarse tanto, digo, porque él va a tener que unificar todo el pueblo estadounidense. Ojalá, vamos a ver qué pasa con las elecciones. Pero se ve como él podría ganar. Hay mucho azar, pero se ve que es posible que él ganara contundentemente. Y vamos a ver en noviembre. Ojalá sepamos algo el 3 de noviembre. Claro, porque pues una vez que se conten los votos presenciales es una cosa, y cuando lleguen los por correo, si vamos a estar una semana o más esperando el resultado, es otra. Catherine, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Muchas gracias.